Bienvenidos nuevamente a esta quinta clase del curso Viviendo Vidas Misionales. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos comprometer nuestra vida de manera plena, dentro también de los parámetros bíblicos, ¿ya? Vamos a colocar acá la presentación, ahí está. Entonces, comprometiendo la vida toda. Ajá. Aquí hay una pequeña diferencia entre hablar sobre toda la vida o la vida toda. La idea es justamente poder profundizar en el tema de todas las áreas de nuestra vida. A final de cuentas, es el compromiso de toda nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, eh, al Señor. Pero antes de comenzar, quisiera invitarlos a poder leer en la Biblia algunos textos bíblicos. El primero de ellos está allí en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. La palabra de Dios dice así: Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos ahora allí al Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, que es un texto de referencia justamente a esto de Deuteronomio, donde Jesucristo es el que está hablando acá. Deuteronomio es Moisés hablando sobre lo que Dios había mandado. Y ahora acá en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, dice así. Jesús respondió: El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos allí a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice así: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, como bien les estaba diciendo, la idea de esta clase, la clase número 5, es justamente poder hablar y profundizar en esta idea de cómo nosotros podemos comprometer nuestra vida toda a la misión de Dios. No nos olvidemos que ese es nuestro marco, ese es digamos, donde nosotros estamos caminando en esta idea de una vida misional. Y esto es fundamental para el siglo en el que nos ha tocado vivir, el siglo XXI, porque nuestro siglo, el siglo XXI, representa una serie de desafíos para nosotros en este mundo desarrollado, ¿sí?
las convivencias, moderno, posmoderno, la tecnología, todo este tipo de cosas, todos estos desarrollos, estos alcances del desarrollo humano, van ciertamente haciendo mucho más fácil las tareas diarias del ser humano, pero también traen consigo un estilo de vida que nos desconecta de los que viven alrededor nuestro. ¿Ya? Es muy conocida la idea de que mientras más conectados podemos estar, más desconectados también estamos. La mayor parte del tiempo, nuestras vidas están divididas en diferentes compartimientos, ¿sí? De tal forma que vivimos con una falta de integración de todas estas cosas. ¿Ya? Tenemos una vida laboral, tenemos una vida recreacional, tenemos una vida familiar, tenemos una vida espiritual y así sucesivamente. Y lo curioso es que al contrario de lo que pudiéramos pensar, que al estar actuando de manera individual en cada una de estas diferentes áreas, las relaciones que se generan con las personas en cada una de esas áreas deberían ser relaciones integradas. Sin embargo, eso no ocurre, ¿ya? Eh, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo estos compartimientos de la vida generan finalmente como resultado una vida totalmente fragmentada y todo lo que ello también trae consigo, no solamente algo individual y personal, sino que tiene que ver también con los aspectos sociales. Entonces vamos a hablar sobre esta idea de un Señor sobre todo. Allí en la guía de estudios ustedes pueden encontrar una serie de videos que pueden ayudar también a profundizar en la idea de el Señor sobre todas las cosas. Nuestra cultura es totalmente distinta a la que se acercó a Jesús, se sentó donde Jesús enseñaba, y tenemos un aspecto cultural diferente de ese tipo de personas. Lo interesante al leer los escritos bíblicos es que a pesar de que tenemos una mirada cultural diferente, los problemas humanos, los problemas del vacío humano, entre otras cosas, son exactamente los mismos. Pero a diferencia de nosotros hoy, que generalmente buscamos pasar todas las cosas a través de un sedazo científico, la gente de Oriente Medio, particularmente en el periodo donde Jesús hizo su ministerio, era profundamente espiritual, era muy consciente de aquello que se puede denominar como sagrado. La cultura medio oriental estaba llena de numerosos dioses. ¿Ya? Eso es algo que sabemos que es uno de los aspectos que la otra religión monoteísta, el Islam, también siempre está eh, eh, criticando esta idea de los muchos dioses, ¿ya? Es cosa de mirar hacia India, por ejemplo, y ahí nosotros podemos ver tal vez la máxima de esta idea. ¿Cuál es la forma en que se ve o cuál es la cosmovisión por detrás de aquello? Cada cosa dentro de la vida de cada individuo tiene algún tipo de Dios que gobierna esa cosa, ¿ya? El Dios del bosque, tenemos el Dios de la cosecha, el Dios de la abundancia, el Dios de la familia, de la reproducción, en fin. Todas estas cosas, todos estos dioses eran reverenciados, temidos, y obviamente había que buscar alguna forma de negociación a través de sacrificios para poder entonces estar delante de ellos y seguir obviamente las normas que estos dioses pudieran transmitir. Entonces fue dentro de ese escenario donde los escribas locales, ¿ya? Sobre todo con esta idea de, si bien es cierto, el judaísmo siempre fue una religión monoteísta, sin embargo, la influencia en las propias personas siempre estaban queriendo ellos conocer de una u otra manera qué deidad o qué parte de lo que Dios había hecho en el caso de la cultura judía, qué parte de aquello creado por Dios era más importante.
¿ya? Fue en ese escenario donde a Jesús se le acercaron ahí en el relato que nosotros leímos en Marcos, ¿ya? Se acerca un escriba y le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿ya? Entonces ese es el escenario monoteísta, sin embargo, con esta búsqueda de poder satisfacer a aquellos compartimentos del corazón, entonces le hacen a Jesús esta pregunta, con la esperanza de que Jesús dijera, esto es lo único más importante, y entonces poder de esa forma dirigir todos sus esfuerzos hacia eso, ¿sí? Ahora, es muy interesante ver cómo a lo largo de los evangelios, cuando a Jesús le preguntan muchas cosas, generalmente Jesús respondía con algún otro tipo de pregunta o con alguna parábola, ¿ya? Ese era un método, el método rabínico para poder enseñar. Sin embargo, en esta ocasión particularmente, Jesús se aparta de la forma rabínica, de la forma usual de responder, y no solamente responde la pregunta que le fue planteada, sino que lo hizo de manera radical y contundente, ¿sí? Jesús contestó al escriba que, cuál era ese mandamiento más importante, y como si fuera poco, ¿cierto? Le explicó cuál era el segundo más importante. Entonces nosotros tenemos acá que Jesús respondió lo que está ahí en pantalla, ¿cierto? El texto bíblico. El más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, ahí está lo que decía recién. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, prestemos atención acá. El mandamiento que Jesús proclamó como el más importante es conocido en el Antiguo Testamento como el Shema Israel, ¿ya? Escucha Israel. Eh, ¿Y qué es lo que debemos escuchar? Y ahí la respuesta la da el propio Jesús citando el texto de Deuteronomio, que el hecho de que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto implica que solo Él es el Señor sobre cada parte de nuestras vidas, sin excepción. Ya no podemos nosotros tener estas vidas llenas de compartimentos. ¿Por qué? Porque absolutamente nada está fuera del alcance y del dominio del Kyrios, del Señor, ¿sí? Jesucristo haciendo referencia a Jehová, a Dios, por eso él cita eh, Deuteronomio, entendiendo nosotros hoy en la palabra de Dios que está hablando de un Dios, digamos, tres personas, una misma esencia, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, que tiene poca recepción dentro de la cultura medio oriental, sin embargo, que es una doctrina totalmente bíblica, ¿ya? Ahí dentro de la guía de estudios hay algunas indicaciones de podcast donde hablamos sobre el aspecto de la Trinidad, ¿ya? Ahora, esta idea deja fuera el concepto de espacios o lugares sagrados, por un lado, y los lugares seculares de nuestra vida por otro, ¿ya? Esto sería una especie de dualismo antibíblico, ¿ya? Sobre el cual hay que siempre tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro Dios ciertamente es el Señor desde que yo me levanto en la mañana, ¿ya? Ahí les recomiendo la lectura que aparece en la guía de estudios, hasta la sala de reuniones en la empresa, es el Señor de mi lugar de trabajo hasta mi lugar de recreación. Es el Señor de el living de la casa, de la sala de estar de la casa, hasta la sala de clases, ¿sí? Y digamos, Él es todo, ¿sí? En todo lugar, está en todo momento, situación. eh, Presente de manera activa, ¿ya? A esto es lo que la teología conoce como el coram deo, ¿ya? Estar delante de la presencia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de la presencia de Dios o del rostro de Dios. Aquí déjenme citar a los misiólogos Michael Frost y Alan Hirsch, hablando justamente sobre este tema ahí en Deuteronomio 6:4. ¿Qué es lo que dicen ellos en un libro que habla sobre este asunto?
Deuteronomio 6:4 es el reclamo de Jehová contra la consideración de los dioses del politeísmo por parte de su pueblo. Eso es un llamado de atención, ya como dicen ellos acá, es un llamado a la lealtad. Esta declaración, Shema Israel, escucha, oye Israel, el Señor es uno solo, es un ataque al politeísmo de los incrédulos, claramente. ¿Ya? Tiene implicaciones concretas y directas. Es un llamado a los israelitas a vivir sus vidas todas, ¿ya? Yo agregaría ahí todas, bajo el señorío de un Dios y no bajo la tiranía de muchos dioses. En otras palabras, es un llamado práctico para vivir la vida, no como si hubiera un Dios diferente para cada esfera de la vida. Entonces, tenemos nosotros esa realidad de la cultura medio oriental, que por causa de la religión politeísta, todos ellos tenían esta idea de subdividir, generar compartimentos, ¿ya? De la vida y actuar buscando satisfacer a cada uno de los dioses. Vuelvo a repetir, el pueblo de Israel, siendo monoteísta, en la práctica ellos tenían compartimentos para cada área de su vida, ¿ya? Entonces, por esa razón Dios llama la atención a su pueblo ahí en Deuteronomio, sabiendo que el pueblo iba a entrar en tierra de eteos, jebuseos, hititas, amorreos, que tenían una serie de dioses. Entonces, ¿cuál es la precaución que toma Dios hablando a Moisés? Generar esta idea de el Jehová, Dios uno es. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno solo. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que el judaísmo proclama aquí en voz alta, ¿ya? Esta idea del Shema Israel, que hay un solo Dios, que es el Señor, y que él se enseñorea de todo aspecto de la vida, ¿ya? Otra vez aquí la naturaleza concreta y práctica del pensamiento hebreo se hace presente en esta declaración, porque los politeístas podrán tal vez compartimentar la vida, eso es algo que ocurre, y distribuirla en varios poderes o dominios. Pero, como muy bien dice Maris Friedman, el hombre que tenía fe en el mundo israelita no se distinguía de los que no por simplemente tener un punto de vista espiritual de Dios como el supremo o la autoridad. Fíjense bien cuál es el detalle, sino por la exclusividad de su relación con ese Dios, con Jehová, y por su dependencia y sometimiento de todo su ser a él. La dependencia en todo sentido, dice Maurice Friedman. ¿Cuál es la idea acá? El ser humano entregado por completo a Dios de manera holística. Cada área de su vida está dominada por este único Dios. Entonces, eh, los monoteístas tienen solo un punto de referencia, ¿ya? Ese es el modelo bíblico de pensamiento. Y en este aspecto, abrazar la mirada de la cultura hebrea de tener este único Dios que domina todas las áreas de nuestra vida, es de vital importancia para el desarrollo de la iglesia misional encarnada. Esta demanda de unificar nuestra vida bajo el único Dios, Jehová Dios, ¿sí? Tiene ciertamente implicaciones radicales para nosotros hoy día. Un monoteísmo bíblico significa que no podemos vivir como si hubiera un Dios para la iglesia, un Dios para la política, un Dios para la economía, un Dios para el hogar. Al contrario de estas cosas, cada aspecto de la vida, cada dimensión, ¿sí? Debe ser unificada bajo un Dios Jehová. Shema, que es ese llamado, Shema es entonces una demanda, como dice allí, ¿a qué cosa? Una demanda de exclusividad de Dios en toda la vida del creyente, en cada área de la vida del creyente. No hay áreas más santas que otras. Todas ellas son enseñoreadas por el Señor. Y esto en una cultura como la nuestra, donde ciertamente, como decía al principio, falta integración de cada esfera de nuestra vida, es lo normal, ¿ya? Separar estas cosas, ¿ya? Tener compartimentos. eh, entonces la importancia de poder entender y actuar bajo esta verdad del Shema no puede ser pasada por alto por un creyente en este siglo.
Nuestra sociedad es aquella que carece de conexión entre la gente y los lugares, separadas estas cosas. La gente con la que trabajamos no es la misma con la que nosotros vemos en una cafetería a la cual vamos regularmente. Los amigos que vemos en el gimnasio o haciendo deporte no son los mismos que encontramos en el supermercado. Y por otro lado, es muy interesante cómo ninguna de estas personas, ¿ya? Eh, tal vez ninguna es muy radical, la gran mayoría de estas personas no son miembros de nuestra iglesia o no les vemos tampoco en nuestras iglesias, ¿ya? En nuestras iglesias. Entonces, fíjense, eh, eso genera que naturalmente los creyentes continúen en esta idea de poder dividir y generar compartimentos de su propia vida, ¿ya? ¿Esto por qué? Justamente por el hecho de que como no me voy a encontrar con el mismo tipo de persona que estoy en la iglesia, en el supermercado, tengo una forma distinta de obrar, actuar en el supermercado, o en la cafetería, o en el gimnasio, ¿ya? Eso genera estas dobles vidas, ¿ya? Que muchas veces son uno de los principales motivos por los cuales las personas se admiran del cristianismo. Como diría Brennan Manning, la causa principal de que las personas hoy en día no vean al cristianismo como algo válido tiene que ver con lo que los propios cristianos hacen. Estoy parafraseando a Brennan. Salen de la puerta del templo e inmediatamente hacen exactamente lo mismo o viven sus vidas de la misma manera que viven los paganos, ¿ya? Entonces, eh, es muy interesante porque, digamos, en este contexto, ¿sí? Solo hay uno o dos tipos de lugares que la mayoría de las personas, cristianos y no cristianos, podrían considerar como sagrados, que son los lugares de culto, ¿ya? Sinagogas, mezquitas o los templos. Todo lo demás generalmente lo denominamos como o lo llamamos como territorio secular, ¿sí? Entonces es muy interesante porque si nosotros preguntamos, la mayoría de los cristianos consideran su lugar de trabajo, su lugar de recreación, su lugar de educación, el comercio, en fin, como espacios seculares. Entonces, de una u otra manera, están diciendo, Dios no está aquí. Dios está allí, donde están los templos, en las sinagogas. Allí es donde está Dios, ¿ya? Y eso es algo compartido generalmente por la gran mayoría de las personas que nos rodean. Entonces, ¿cuál es la idea acá? El Señor de todo, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a entender esta idea de el Señor de todo? La palabra secular es por definición algo no sagrado, ¿sí? O apartado de Dios, fíjense, apartado de Dios. Entonces, fíjense bien, porque esta idea de secular, sacro, ¿sí? Esta división es lo que nosotros podemos conocer o definir como una especie de dualismo, ¿sí? Y este dualismo es un concepto sumamente peligroso, que no solamente limita a Dios en el sentido de que actuamos según un espacio sagrado y un espacio secular, am, sino que también limita o al menos hace que la missio Dei, llevada a cabo por la iglesia, se vea media entrampada, ¿ya? ¿Por qué? El efecto subconsciente del dualismo hace que la mayoría de los cristianos dividan la espiritualidad del creyente en dos cajas, ¿sí? La iglesia y el hogar, ¿sí? Ahí están. Especialmente en los círculos evangélicos, este dualismo se ve reflejado cuando, al relacionarnos con personas que no pertenecen a nuestros espacios sagrados de familia y de hogar, generalmente nosotros eh, los consideramos o vemos la relación con estas personas en una relación de ellos versus nosotros, ¿sí? Esto se ve en tema moral sobre todo, ¿ya? Ahora, esta perspectiva moldea la manera significativa nuestra, de cómo nosotros nos aproximamos, ¿ya? En relación a cada uno de estos grupos. Ah,
Y misionalmente hablando, este paradigma es determinante de manera negativa, de forma muy negativa. ¿Por qué? Porque como tenemos nosotros esta idea de nuestras cajas sagradas, ¿ya? Iglesia y familia, y todo el resto de las cosas las vemos como secular, actuamos secularmente en esos espacios, pero nos eh, encerramos y generamos allí estos muros distantes que veíamos en el primer capítulo, ¿sí? En las primeras clases, estas barreras que se levantan. Y esperamos que la gente salte las barreras y todos los temas para poder acercarse a la iglesia cuando nosotros debiésemos ir y llevar esto. Eso se acaba, se termina cuando no tenemos una mirada dualista, cuando podemos ser los mismos en el templo, en la casa y en el trabajo, o en el gimnasio, o en la cafetería, o en el lugar donde yo estoy pasando un buen tiempo de tranquilidad, tiempo de ocio. Entonces, fíjense bien, con la idea del Shema, Jesús, que es quien toma esto del Antiguo Testamento y lo aplica a nuestra vida, está diciendo que todas las dimensiones de nuestras vidas están bajo su cuidado y bajo su dirección. ¿Ya? Dios se sale de esta caja, se sale del cofre de la iglesia y se mueve a cada esfera de la sociedad. ¿Ya? Nosotros, aquellos que tenemos a su espíritu, podemos y debemos comenzar a entender todo en la vida como ministerio y adoración. Todo nosotros lo hacemos coram Deo, delante de Dios. Por lo tanto, desde que me estoy cepillando los dientes en la mañana, a teniendo un estudio bíblico, eh, yendo a un pub con los amigos y compañeros de trabajo, todo aquello yo lo tengo que ver como un ministerio, como parte de mi adoración a Dios, porque Dios está presente tanto en el estudio bíblico como en el bar con mis compañeros de trabajo. Ahí entonces nosotros somos totalmente cristianos y creyentes en todas las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros buscamos esta idea del Shema, ¿ya? El oír, Shema, nosotros reconocemos la actividad de Dios en y a través de nuestra rutina diaria, ¿ya? De esta idea de que es la iglesia la que está en una misión, que es la misión de Dios. ¿Ya? Nosotros vemos, entendemos, reconocemos la actividad de Dios en y a través de nuestra rutina diaria, yendo, diría Mateo 28, ¿sí? ¿Cuál era la idea central de Mateo 28? Hagan discípulos. ¿Cómo los hacemos? Yendo, enseñando y bautizando, ¿sí? Para que recordemos un poco esa dinámica. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios está en todas partes, buscando a través de nosotros restaurar y redimir a las personas dañadas por el pecado y a toda la creación, nuestra vida entonces va a adquirir un nuevo significado. Todo es espiritual, ¿sí? Todo es coram Deo, todo es delante de Dios. Mi buen amigo Henry Nouwen dice lo siguiente: existe la tendencia de pensar que la vida espiritual, o en la vida espiritual, perdón, como la vida que comienza cuando experimentamos ciertos sentimientos, pensamos ciertos pensamientos o tenemos ciertas percepciones. El problema, sin embargo, no es hacer que la vida espiritual suceda, sino poder ver dónde está sucediendo actualmente. Nos movemos sobre la premisa de que Dios actúa en este mundo y en la vida de los individuos y comunidades. Dios está haciendo algo ahora mismo. Dios está tallando y esculpiendo. ¿Nos demos cuenta o no? Nuestra tarea debe ser reconocerlo. De hecho, es Dios quien está actuando y nosotros ya estamos involucrados en la vida espiritual. El libro que les citaba hace un par de clases atrás, si es que no fue la anterior, el libro El Sacramento del Momento Presente también nos ayuda a entender esto. Así que recomiendo que lo puedan descargar y leerlo. Como les decía, ese libro fue escrito por un sacerdote católico. Eh, Tiene algunos lugares en donde él habla mucho sobre María, ¿ya? No siendo mariano. La verdad es que la percepción que él tiene de María tiene que ver con cómo la Madre de Jesucristo tuvo una mirada de
entregar la vida toda a Dios y dejarse guiar por la providencia de Dios, por lo que Dios estaba haciendo. Ella simplemente se zambulle en lo que Dios ya estaba haciendo y es por eso que ella puede responder, heme aquí, aquí estoy, haz conmigo según tu voluntad. ¿Ya? Entonces tiene mucho que ver con lo que dice Henry Nouwen acá. Eh, John Piper habla mucho también sobre esto en un libro donde él habla solamente de la providencia divina, que también es recomendado. Ahora, la separación que se da aquí de sagrado versus secular, como una especie de paradigma, forma de pensar, tiene enormes implicancias para la vida del cristiano. Cuando nosotros vivimos bajo esta creencia equivocada, nosotros dejamos a Dios fuera de la ecuación. Entonces, ¿de cuál ecuación? De la mayoría de nuestra vida diaria, de todo lo que nosotros hacemos. Pero cuando buscamos Shema, oír a Dios en nuestras rutinas diarias, creyendo que el Señor está trayendo su reino a la tierra, el reino de Dios se ha acercado, entonces nosotros podemos oír y ver cosas que nunca nos hubiésemos imaginado y que están ocurriendo y que están allí y que Dios las está revelando y desvelando hacia nosotros y nosotros a veces no las vemos. ¿Por qué? Porque tenemos esta separación. De ahí la importancia de ver todo como un tiempo de ministrar, de servir a este Dios todopoderoso. Voy a poner aquí un ejemplo práctico. Eh, Hombres y mujeres de negocios cristianos suelen usar la idea o las palabras, solo son negocios. ¿Ya? Esa frase, ¿ah? Estos son negocios, estos son solamente negocios, no puede ser una excusa para el creyente, no puede ser una excusa aceptable para negocios sucios. ¿Ya? O donde se apunta a ganar todo lo que se pueda sin importar quién quede en el camino, qué es lo que ocurra con el entorno, sin preocuparse con el mandato cultural de también cuidar y preservar. ¿Ya? Solo son negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final no es algo espiritual hacerlo así, ¿sí? Si la idea es esta, ¿ah? Son negocios, acá Dios no está metido, Dios no sabe o Dios no tiene por qué estar metido en esta área de negocios. Y eso es lamentable, ¿por qué? Porque nosotros conocemos casos de corrupción en el mundo empresarial, donde lamentablemente han sido personas reconocidas como hijos de Dios, líderes de iglesia, que han estado metidos en este tipo de asuntos por el hecho de, eh, tal vez de la boca hacia afuera no, pero internamente esta idea de esto es mi espacio sagrado y este es mi espacio secular, han hecho que estas personas actúen de manera totalmente antiética. Entender el Shema significa justamente saber que Dios está tan presente en mis negocios como lo está el domingo en la mañana en el culto. Es el mismo Dios, ¿sí? No hay aquí un Dios de los negocios y un Dios del culto. Eso sería un tipo de politeísmo, ¿sí? Entonces, entendiendo que Dios es el Señor sobre todas las cosas y personas, podemos oír su voz en toda situación. Ese es el gran aporte de esta idea del Shema Israel. Él es el Señor en la cafetería, Él es el Señor en el gimnasio, Él es el Señor en el trabajo, Él es el Señor en el transporte, en el restaurante, en el vecindario, en todas las cosas, en todo lugar. ¿Ya? Fíjense cómo lo colocó el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo dice lo siguiente, y en Romanos 11:36, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y agrega en el versículo siguiente lo que está parafraseado allí en pantalla. Por lo tanto, voy a leer aquí en el texto, acá. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, tomen su vida cotidiana, dormir, comer, trabajar, descansar,
y preséntenlo ante Dios como una ofrenda. Sobre la base de que Dios está encima de todas las cosas, dominando todas las cosas, siendo el Señor de todas las cosas y en todas las situaciones, el apóstol Pablo apela a nosotros para que nosotros podamos ofrecer todo nuestro mundo a Dios en adoración. Él es el Señor sobre todas las dimensiones de nuestra vida, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, siendo que Dios es uno en todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos la obligación de ofrecer todos los aspectos de nuestra vida comunitaria e individual al Señor. No hay espacio aquí para cosas que no estén dentro del dominio de Dios, ¿sí? Entonces, el Shema es uno de los pasajes más prácticos de toda la Escritura. ¿Por qué? Eh, Jesús lo trajo hacia nosotros de esta forma tan clara, ¿ya? Y no deberíamos asombrarnos de que Jesús llamó a este como el mandamiento más importante entre todos los mandamientos. Él nos llama a presentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos bajo el completo señorío de Jesús. Dios se involucra en todas las dimensiones de nuestra vida cuando nosotros logramos derribar la división falsa, ese dualismo mentiroso. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que todo está sujeto a su dominio. Eh, en ese sentido, nosotros podemos ser monoteístas de palabra, pero son politeístas prácticos, porque tenemos nuestros corazones divididos, ¿ya? Aquí, hermanos, nosotros tenemos que tener clara una cosa. Nosotros tenemos una sola vida bajo el gobierno de un solo Señor. Lo interesante es verlo también tal vez como lo vio a Herman Bavinck, eh, digamos, este teólogo holandés, eh, que justamente coloca de manera práctica este principio en todas las áreas de la vida, ¿ah? Eso está en el libro Dios Maravilloso de Herman Bavinck, que también lo invitamos a poder leerlo, ¿ah? A poder profundizar en esta realidad teológica que nos puede traer maravillosos beneficios para la vida misional. Los dejo desde ya invitados para la siguiente clase, que tengan ustedes todos la posibilidad de poder seguir avanzando en esto y obviamente que el Señor les permita profundizar, ¿ya? Para eso está la guía, para eso fue preparada la guía y dejo con ustedes entonces eh, esa inquietud, ¿ya? De que puedan ustedes también meterse en esa guía y aprovechar, sacarle el máximo provecho. Nos vemos en la siguiente clase, que esté muy bien. Chao.